Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, los saludo con el saludo del Señor. Paz a vosotros, mis hermanos. Bien, allá en casita, siéntense, gracias, mis hermanas, por ahí, saludándolas con todo el corazón. Gusto volverlos a ver. Agradezco una vez más, mis hermanos, a nuestro hermano José, que nos invita a participar en este espacio que por su derecho les corresponde, mi hermano Daniel también. Y a todos ustedes por permitirme, hermanos, en esta transmisión acercarme a todos ustedes a través de estos espacios, a través de este medio, mis hermanos, y poder de esta forma meditar en la palabra. Hoy el tema que nos ocupa es, hermanos, el pensamiento de la iglesia, la espiritualidad de la iglesia es cabalístico, hermanos. Y algunas veces estos términos vienen hermanos, a generar un poco de, de, de resquemor, de duda sobre, hermanos, lo que sucede en ocasiones en la vida de la iglesia. Y es que, hermanos, pues obviamente cuando hablamos de esos aspectos cabalísticos, hay que ser cuidadosos con la doctrina, hermanos, con lo que Dios nos ha enseñado, para no, hermanos, pervertir el pensamiento que Dios nos da y evitar de cualquier manera y bajo cualquier forma, hermanos, el introducir dentro del pensamiento de la iglesia ideas que rompen, hermanos, como dice el apóstol Pablo, las buenas costumbres. Cuando nosotros hablamos de esa cuestión de la cábala, hermanos, son cuestiones místicas, alegóricas, suposiciones o cálculos que se hacen en relación a la palabra de Dios, buscando una interpretación que pues solamente se da en el contexto de esta idea que se generalizó, mis hermanos, no hace mucho, realmente tomó su fuerza allá, hermanos, en la época de hermanos del siglo XIII, y después de ahí para acá se ha ido fortaleciendo. Hoy día, cuando escuchamos a mucha gente hablar de la numerología, es la mayor de las veces en que la cábala se aplica, aunque les déjenme decirles, la cábala no solamente se aplica a la numerología, también al esoterismo, a la teosofía, a la reencarnación, a la revelación, al éxtasis, al redencionismo, e inclusive en algunos aspectos al mesianismo, hermanos. Hay que ser cuidadosos porque la iglesia tiene que tener un pensamiento correcto de las cosas que Dios nos ha enseñado. Dice la escritura, vamos a ir armando en esta tarde, mis hermanos, el conocimiento de nuestro Dios a través de sus propias palabras. Busquen el libro de Isaías, mis hermanos, perdón, capítulo 30, capítulo 30 del libro de Isaías, mis hermanos, vamos a ver lo que dice la escritura en el versículo número 20. Dice la palabra de Dios así: bien te os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus enseñadores nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán tus enseñadores. Entonces tú oirás, tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermanos, el pensamiento de Dios es recto, la enseñanza de Dios es pura. El problema es que a través del tiempo en el pensamiento del pueblo de Israel, e incluso, hermanos, en ocasiones podemos decirlo de algunos, el asunto de esta cuestión ha permeado a grado tal de que en ocasiones nosotros llegamos a ver expresiones que parecieran denotar que nosotros los de la iglesia estamos, hermanos, regidos por la numerología o por las cuestiones, hermanos, de esoterismo y cuestiones de ese tipo, cuando en realidad la iglesia, hermanos, no tiene ninguna necesidad de tener que estar entrando en esos aspectos. Recuerdo hace mucho tiempo cuando alguien, hermanos, me planteaba la idea
de que la estrella, la Meguen David, hermanos, dentro de su conformación tiene 6 picos. Y alguien me dijo que los 6 picos representaban el nombre de Cristo. Sí, porque Cristo, la palabra Cristo tiene 6 letras. ¿Sí? Ponían incluso de un póster que se obtuvo por ahí, decía, mira, aquí dice Cristo. Y le digo, ¿qué le parece si a los picos, en lugar de ponerle Cristo, le ponemos diablo? La palabra diablo también tiene 6 letras, ¿no? Entonces, hermanos, hay cosas que la palabra de Dios avala, pero las que no avala la Escritura, nosotros no podemos sustentarlas como verdades, hermanos, y mucho menos verdades absolutas. La iglesia tiene que contrarrestar siempre el pensamiento que se aleja del mandamiento correcto, hermanos. Los hijos de Dios somos defensores de la verdad, no promotores, hermanos, de medias verdades que al final terminan por ser mentiras. El Señor siempre ha dicho, no tuerzas, como dice aquí el profeta Isaías, ni a la derecha ni a la izquierda. Y tenemos que ser capaces de mirar la rectitud con la que Dios nos habla, para que nosotros no estemos, hermanos, agregando ideas, suposiciones, pensamientos personales a lo que el Señor enseña. Dice el profeta Jeremías, busquemos ahora a Jeremías, hermanos, en el capítulo 17, dice la escritura de esta forma, capítulo 17 del libro del profeta Jeremías, mis hermanos, y vamos a mirar lo que dice el versículo número 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, dice, y su corazón se aparta de Jehová. Siempre hemos de ser promotores de la verdad sustentada con la propia verdad, hermanos. Porque el día en que nosotros empezamos a agregar supuestos o el ser humano comienza a ponerle ideas personales, ya le estamos arrebatando la primogenitura a esa verdad, queriendo implementar nuestra verdad. Dice la escritura, más antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, como está escrito. Todo aquel que llega al conocimiento de Dios tiene que dejar, dice el apóstol Pablo, su pasada manera de vivir. Y esto implica la renovación del pensamiento, el cambiar las ideas que a veces trastocan esa verdad y que en ocasiones llevan al hombre a confundir, hermanos, la enseñanza de Dios con lo que los hombres han diseñado a través del tiempo. Hermanos, nosotros no somos supersticiosos. Los hijos de Dios jamás serán supersticiosos. Jamás, hermanos, acudiremos a aspectos cabalísticos para sustentar, hermanos, la verdad que el Señor nos enseña. Dice otro texto, aquí mismo en Jeremías, vamos a ver lo que dice en el capítulo 7, versículo, voy a leer, hermanos, el verso, el número 2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra. Y di, oíd palabra que Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hicieres derecho de entre el hombre y su prójimo, dice, ni oprimeres al peregrino, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Pero dice la escritura que nosotros debemos de cumplir con exactitud lo que el Señor nos enseña. Hermanos, la iglesia jamás será cabalística. La iglesia nunca se apoya ni en el esoterismo, ni en la numerología, ni en aspectos de ese tipo. Cuando la Biblia usa números y estos buscan una explicación, la misma Biblia lo sustenta. Cuando, hermanos,
alguien pretende, porque dentro de la cábala se dice, hermanos, por ejemplo, que un texto X, sumando los valores de las letras, se llega a una conclusión. Eso, hermanos, no lo dice en ninguna parte de la Escritura. Y por eso es tan importante que, como dice aquel profeta Jeremías, no confiemos en palabra de mentira, ni nosotros, hermanos, nos desviemos de nuestros pensamientos, porque Dios nos ha enseñado a pensar de manera recta, de manera justa y correcta, y, hermanos, no permitir que se filtre en el corazón del pueblo, hermanos, de pensamientos que lo apartan verdaderamente de Dios. Los pueblos, dice, y estoy apoyándome mucho con Jeremías, porque Jeremías es el profeta de la cautividad, hermanos. Este hombre que vive todo lo que le pasó a Israel cuando vino sobre ellos, hermanos, en la reprensión que Dios había definido en el pasado, hermanos, y él se da cuenta de todo lo que ha pasado en función de lo que el pueblo había dejado de hacer o lo que estaba haciendo. En la mezcla de las cosas que hicieron a través de los años, el pueblo cayó en un error en adoptar cosas incorrectamente aplicadas. Dice Jeremías capítulo 10, versículo número 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Hoy día, cuando el mundo pretende, hermanos, acercarse a Dios utilizando estas herramientas que son prácticas inicuas, hermanos, nosotros no podemos imitarlos. El pueblo de Dios tiene que quitar de su vida los escondrijos de vergüenza y arrancar, hermanos, del pensamiento que Dios nos ha dado aquello que se contrapone. Porque, les vuelvo a repetir, cuando hay una explicación en cuanto a los números dentro de la Biblia, la misma Biblia lo explica. Esta máxima la defiende el profeta Isaías en el capítulo 28, cuando dice un poquito aquí y otro poquito allá. Les voy a poner un ejemplo. Dice el libro de Apocalipsis, hermanos. Vamos al libro de Apocalipsis. Dice la Escritura, en el capítulo número 1, hermanos, vamos a ver lo que dice el apóstol Juan, y vamos a encontrar que aquí se ocupa el número 7. Dice la Escritura en el versículo número 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Si nosotros quisiéramos buscar la explicación de esto, en el mismo capítulo, versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora viene la pregunta, hermanos, ¿el 7 tiene un significado, hermanos, cabalístico para nosotros? La respuesta es no. Vamos a encontrar dentro de la Biblia muchas veces que se habla de 7, las 7 plagas postreras, hermanos, vemos los 7 diáconos, los 7 días de la semana, hermanos, hablamos de los 7 candeleros, las 7 iglesias. Pero la pregunta, hermanos, porque dentro del contexto de la explicación que Dios da, hermanos, este número se repite muchas veces en muchos aspectos, tiende a ser, hermanos, un número que nosotros lo consideramos como un amuleto de buena suerte, o de, hermanos, de perfección, o de un sentido cabalístico. La respuesta es no. No, hermanos, no. Porque si nosotros habláramos de números y quisiéramos encontrar que el número tiene una situación, hermanos, de superstición, o quisiéramos encontrarle, hermanos, una explicación que redundara en convertirse en algo mágico, en algo, hermanos, sorprendente,
caeríamos en un error, porque fíjense, nosotros hablamos, por ejemplo, del 7, pero podemos hablar del 12, 12 tribus, 12 apóstoles, ¿no? Entonces, no podemos nosotros pensar que el número 7, hermanos, es un número de la buena suerte, el número perfecto, el número, hermanos, por excelencia. No, no es así. Simplemente son números que Dios, dentro de su explicación, de su palabra, llega a utilizar. Si nosotros habláramos del 1, el 1 también, hermanos, se maneja muy fuertemente por el apóstol Pablo. Dice la escritura, vamos a la carta del apóstol Pablo a los hermanos Efesios, y el 1, hermanos, representa, o de alguna manera se ha tomado como la unidad, pues dice capítulo número 4, versículo número 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros, solícitos a guardar, dice, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ahí hay un uno, un espíritu, ahí hay otro, como también sois llamados a una misma esperanza, vuestra vocación otro uno, un Señor otro uno, una fe otro uno, un bautismo otro uno, un Dios otro uno y Padre de todas las cosas y todos vosotros. Hermanos, porque el uno se maneja, es un número, hermanos, nosotros tendríamos que tomarlo como una situación, hermanos, mágica, de adivinación o de buena suerte. La respuesta es no. La iglesia tiene el deber de creer, como leímos en el libro del profeta Jeremías, de manera recta la palabra, de manera exacta, no a través de las supersticiones que el mundo ha hermanos, de alguna forma introducido en muchos, especialmente en el pueblo de Israel, que juega con los números, hermanos, para llegar a tomar, en algunos casos, ciertas conclusiones que desafortunadamente no tienen ningún fundamento descrito por nuestro Dios en su propia palabra. Cuando se habla de Torah, como el pueblo habla, hay que sustentarlo con la Torah, no, hermanos, con la alhaja, que es el tema de la ley judía. Si queremos hablar de mandamientos, sustentémoslo con la ley de Dios. Y dentro de los aspectos de la adivinación, son una de las cosas condenadas por el Padre. Está escrito en sus mandamientos, está plasmado de manera muy correcta, y a nosotros Dios nos invita que a través de su palabra quitemos de nuestra vida todo aquello que se convierte en una vergüenza. Porque, hermanos, permitir que haya esoterismo, que haya teosofía, creencia en la reencarnación, numerología y revelaciones específicas que son dentro de los aspectos cabalísticos, hermanos, tendríamos que permitir que la doctrina se contaminara de manera impresionante. Dice el profeta Isaías en el capítulo 4, al propio pueblo le pasó esto, hermanos, al propio pueblo le pasó esto y fue derivado de esa falta de cuidado que tuvo en su peregrinar entre los pueblos entre los que vivió. Allí en el capítulo 4 dice la escritura en el versículo 1, en otras ocasiones yo he ocupado este texto para explicar asuntos de la iglesia del tiempo presente. Pero, hermanos, este texto está dirigido al pueblo de Israel. Y vean lo que dice, capítulo 4, verso 1. Dice la escritura, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotros, quita nuestro oprobio. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? No queremos tu pan, no queremos tus vestiduras, solo queremos tu nombre. Y si ustedes se recuerdan, cuando hablamos, por ejemplo, de las fiestas, en el libro del profeta Isaías, Dios le reclamó a su pueblo porque aprendieron de manera equivocada a hacer
las cosas que Dios les había mandado. Por eso, hermanos, es que el pueblo se fue contaminando al pasar del tiempo. Hoy cuando se habla de la cábala, hermanos, es pensar que Dios plasmara dentro de su propia doctrina la idea, hermanos, de la adivinación, la idea de, hermanos, de esas cuestiones agoreras que Dios condena, y entonces nosotros entraríamos en un problema porque tendríamos que decir cómo puede ser posible que lo que Dios condena él mismo aprueba. Ustedes se recordarán que cuando Saúl, hermanos, va a consultar a la pitonisa de Endor, la pitonisa cuando se da cuenta que es Saúl, le dice, no puedo hacerlo porque había una ley, el propio Saúl había determinado que los pitones fueran hermanos exterminados, que de alguna manera fueran reprendidos. Y él le dice, no te preocupes, no te va a pasar nada. ¿Cómo alguien que condena algo lo aprueba? ¿Cómo puede ser que Dios, que ha sido siempre un Dios justo y correcto, cuando habla sobre el asunto de la adivinación, el Señor lo condena, él pueda permitir, hermanos, nuestra desviación del pensamiento y creer que, hermanos, se está haciendo de la forma correcta? Por eso, hermanos, el profeta usa esa expresión cuando el pueblo dice, no, nosotros no queremos tu pan, no queremos tus vestiduras, solamente queremos tu nombre. Y si hablamos del cristianismo del tiempo presente, o el pseudocristianismo del tiempo presente, sucedería exactamente la misma situación. Y las herejías de perdición introducidas dentro del pensamiento, hermanos, terminarán por hacer que a algunos a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. Y por eso cuando a la gente, hermanos, se le comparte el pan con verdad, hermanos, no soportan la sana doctrina, no la resisten, porque el pensamiento está anclado en una idea totalmente transgiversa de lo que es la enseñanza divina. El pensamiento del cristiano no es cabalístico, hermanos. Nosotros debemos de limpiar nuestra mente de toda esa contaminación que muchos de nosotros incluso trajimos del mundo, porque los que somos conversos, querramos o no, aprendimos cosas allá afuera. Pero cuando el Señor nos llama, dice la Escritura, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Ya la levadura en ese contexto es explicada como pecado. La adivinación, hermanos, la gorería, el uso de la numerología y todos esos elementos que se utilizan para querer explicar la palabra de Dios, hermanos, son totalmente contrarios a la voluntad del Padre. La iglesia no se guía por esos pensamientos y no nos cansaremos de defender ni hablar de ello, porque el que no comprende esto, hermanos, desvía sus pasos. El Señor dice allá en el libro de la carta de Pablo a los Hebreos, vamos a buscar en la carta de Pablo a los Hebreos y buscaremos en el capítulo número 12 lo que dice Pablo en relación a lo que debemos de hacer. Capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no se salga del camino, antes sea sanado. El verso que sigue, que es un texto que hemos, hermanos, promulgado a lo largo de nuestra historia, es un texto de batalla que la iglesia utiliza, que debemos de dar el sentido correcto. El verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad representa, hermanos, el recogimiento de nuestra vida hacia la voluntad del Padre, dejando la pasada manera de vivir y no guiándonos por los pensamientos que el hombre tiene. Dice el libro de Jeremías, buscamos Jeremías una vez más, pero ahora vamos a ir al capítulo número 2, mis hermanos. Jeremías en el capítulo 2,
vamos a ver lo que sucedió con Israel y vean por qué Israel terminó siendo sojuzgado por los imperios del pasado y vivió, hermanos, en carne propia esa sojuzgación a través de, hermanos, el sufrimiento, porque fueron de alguna manera maltratados, sobajados, hermanos, heridos, lastimados, muertos. Hicieron con el pueblo muchas cosas, pero el pueblo de Israel se acarrió sus propios males. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Pregunta Dios. ¿Por qué ha sido dado en presa? Verso 15. Los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz y pusieron su tierra en soledad. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Nob y de Tabnes te quebrantaron la mollera. ¿No te ocurrió esto, tú dejar a Jehová tu Dios cuando te hacía andar por el camino? Y vea lo que dice el verso 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Nilo? Hermanos, el agua que Dios nos da es pura, es limpia, no puede ser contaminada, como lo leímos en los textos pasados del mismo profeta Jeremías. El Señor nos insta, nos invita, nos exhorta a que sigamos y cumplamos con exactitud lo que el Señor nos pide. Y que no andemos adulterando la palabra de Dios, hermanos. Que no le andemos agregando cosas que el mundo ha hecho y que hoy para muchos hablar de Kabbalah, ay, es que es fascinante, es bonito, hermanos, somos un pueblo inteligente, un pueblo sabio, y la sabiduría que Dios nos ha dado nos debe de hacer entender que nosotros no tenemos por qué estar anhelando lo que se hace en el mundo y que aquí Dios le reclama a Israel cuando le hace comprender por qué tienes que estar buscando agua del Nilo, por qué tienes que estar buscando esa situación en Asiria, cuando tienes lo necesario. Nosotros, hermanos, tenemos esa agua de vida que el Señor nos da. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, cuando nuestro Señor Jesucristo, en esa fiesta de los tabernáculos, hermanos, se presenta en ese lugar. Vean estas palabras, el Señor nos hace comprender que el agua, hermanos, que nosotros necesitamos beber, debe de ser un agua limpia. Dice así en el capítulo 7, versículo, vamos a leer, mis hermanos, dice el versículo número 30 y, hermanos, 38. El que cree en mí, pero ¿cómo, hermanos? Como dice la Escritura, no como nos parece a los seres humanos. Usted puede ir en algunos lugares de México, de otros países. Hay mucha gente que le dice, le echo las cartas, le leo la mano, le leo el asiento del café, las cenizas del cigarro, para decirle cuál va a ser su suerte. Y cuando se aplica la cábala a la Biblia, se pretende hacer exactamente lo que hacen los gitanos, querer obtener, hermanos, una respuesta a través de prácticas de adivinación. No, hermanos, discúlpenme, pero Dios no nos enseñó a hacer así. Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas a través de un correcto entendimiento de su verdad. Y que, como dice aquí la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Y esa agua viva, hermanos, es agua que Dios nos da. Dice Jesucristo, el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Dice esto, vamos a verlo, hermanos, y esto es sumamente importante que nosotros debemos de entender. Capítulo 4 de aquí del Evangelio de Juan. Vamos a mirar lo que dice el texto número 14.
perdón, voy a leer desde el verso 3. Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero tenemos que recordar que, como dijo el profeta Jeremías, tenemos que hacer las cosas con exactitud y no tenemos que andar buscando, hermanos, agua cuando estamos junto al manantial de vida. No tenemos por qué estar deseando lo que los pueblos tienen. Israel, cuando salió de Egipto, no recién había salido y ya iba en camino hacia la tierra de Canaán, y su corazón, hermanos, anhelaba los espuerros, los ajos, las cebollas, todo aquello que comían en Egipto. Y hermanos, comparándolo con la vida espiritual, muchos pareciera ser que lo que pretenden es anhelar las prácticas que allá afuera, hermanos, el mundo enseña. La iglesia tiene que arrancar de su corazón estos errores, hermanos. No podemos predicar, no podemos enseñar, no podemos creer en aspectos cabalísticos, hermanos. Nosotros no nos guiamos por la suerte. Si usted trabaja y se esfuerza, va a tener bendición, dice la Escritura, que no come el que no trabaje. ¿Ya? Pero si usted trabaja, tarde o temprano va a tener un resultado de su esfuerzo. Si usted pretende en algún momento dado su vida para poder encontrar una solución que esté anclada a una cuestión de adivinación, entonces ya no está viviendo conforme a la fe. Y eso es algo que nosotros en este tiempo tenemos que exhortar y prevenir a la iglesia para no cometer este tipo de errores, hermanos. La numerología no es parte de la iglesia. No hay números perfectos, hermanos. Que diga, denme un texto y de verdad que lo defenderé a la muerte, en donde la Biblia diga que el 7, que el 12, que el 3, que el 1 es un número perfecto. Y entonces yo lo creeré, hermanos. Mi deber como predicador es defender lo que el Señor nos ha enseñado. Y perdón que lo diga de esa forma. La iglesia, sí, hermanos, por ejemplo, nosotros sabemos que, de acuerdo a lo que piensa el pueblo de Israel, 3 son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. 4 son las matriarcas. Y miren, aquí en mi poder, hermanos, teniendo una agada de Peshach, el pueblo de Israel hace fuego con los números durante la noche del Seder, hermanos. Y se empieza a jugar con el pensamiento a través de la numerología. Y se habla aquí, hermanos, por ejemplo, dice, ¿quién supiese y entendiese alabar a Dios? Créense. ¿Cuál es el uno? Uno es el creador, Baruch Shemo. Y luego van con el 2. ¿Quién supiese y entendiese alabar al Dios? Créense. ¿Cuáles son los dos? 2, Moshe y Aarón. Uno es el creador, Baruch Shemo. Y así se van y hablan del 3 y luego repiten el 3, el 2 y el 1. Luego se van al 4, 4, 3, 2 y 1. Al 5, 5, 4, 3, 2 y 1. Esto es jugar con la numerología, hermanos. Esto no es, hermanos, enseñar. Y pueden ser tradiciones, son respetables. Pero los hijos de Dios hemos aprendido a hablar con la verdad. Nosotros no tenemos, hermanos, prácticas dentro de la iglesia que hermanos, que nos aparten de Dios. Dice el libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, hermanos, para mirar un pasaje en donde Dios nos va a enseñar, hermanos, cómo nosotros debemos de ser cuidadosos en relación a estas cosas que el mundo tiene. En el capítulo 18, hermanos, del libro de Deuteronomio, Dios condena este tipo de prácticas. Dice Deuteronomio 18, versículo número 9. Cuando hubierais entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego,
ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Y podemos seguir enumerando muchos aspectos de estos que encajan dentro de los aspectos cabalísticos y que la iglesia tiene que arrancar de su corazón. Si hoy usted ha pensado por desconocimiento en estas cosas, quítelas de su corazón. El Señor nos ha enseñado a ser un pueblo que traza la palabra de manera correcta. Y no permitamos que esto venga a lesionar, hermanos, nuestra espiritualidad. Y al rato, yo recuerdo muchos aspectos de adivinación que, hermanos, se hacían allá en la familia cuando no conocíamos a Dios. ¿Ya? Recuerdo mucho que decían, por ejemplo, cuando una mujer estaba embarazada que había que poner, cuando era luna llena o cuando era luna menguante, algo así, hermanos, que le tenían que poner las tijeras en la panza para que, hermanos, el niño no naciera con labio leporino. Es una deformación, hermanos, genética, un problema por la misma situación, los nutrientes en la mujer cuando se embaraza, ¿verdad? No es un problema de adivinación ni resultado de la suerte o de la mala suerte. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, van caminando y, por ejemplo, se les cruza en el camino un gato negro y ya creen que, hermanos, les va a pasar algo? ¿Cuántos no quieren pasar por debajo de una escalera porque piensan que es de mala suerte? ¿Cuántos piensan que cuando se sientan a la mesa les dan la sal en la mano? No, pon ahí, porque eso es de mala suerte. Hermanos, todas esas cosas son cosas que no debemos de tener en nuestro corazón. Este pueblo ha sido llamado para ser especial y santo. Y con nuestra enseñanza que recibimos de Dios, tenemos que quitar estas cosas. Allá en los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver a un miembro que, quieras o no, lo tenemos que reconocer porque se bautizó dentro del pueblo de Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a verlo. Dice así. Verso 9, número 9. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico. En aquella ciudad había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Por ejemplo, cuando se habla de aspectos cabalísticos, integrando la numerología, hay quienes sacan, hermanos, una cuentas y empiezan a decir y sacan conclusiones. Esos, hermanos, tener prácticas, como en el caso de este hombre que fue hermano Simón el Mago. Él se bautizó y cuando se bautizó y vio lo que los apóstoles hacían, les dijo: denme de eso para que yo también pueda ponerles las manos a los otros y que también reciban el Espíritu. Él creía que era una cuestión de ir a la tiendita y comprar, hermanos, el poder de Dios. Y como ese, hay muchas cosas que hoy la iglesia debe de evitar, porque, hermanos, no tenemos por qué estar bebiendo agua, hermanos, extraña. Tenemos que ser un pueblo totalmente diferente, que debe de, hermanos, comportarse a la altura de la enseñanza que Dios nos ha dado. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, mis hermanos. Vamos a ver lo que dice Dios a través de Pablo en estas palabras muy, muy especiales. Perdón, hermanos, a veces se nos atoran aquí las páginas. Dice segunda de Corintios 4, versículo número 1. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes, dice el apóstol Pablo, quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana
delante de Dios. Pero dice Pablo, quiten los escondrijos de vergüenza. El incluir en la interpretación bíblica aspectos cabalísticos es, hermanos, quitarle la esencia de la palabra de Dios. Dios no necesita de adivinos, hermanos. Dios no necesita de agoreros. No necesita Dios de sortílegos, de numerólogos. Dios necesita personas obedientes, adoradores en espíritu, como dijo Cristo, que se sometan a su voluntad y que la acepten, como reza el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Personas que no discutan con el Padre como el alfarero, porque el vaso no discute con su moldeador, sino, hermanos, que nosotros sigamos la santidad que el Señor nos da a través de su palabra. Se ha sentenciado por parte de Dios que todo aquel que le agregue a la palabra, Dios va a poner en él las plagas descritas, como dice el libro de Apocalipsis. O como sentencia también el libro de Eclesiastés, o como lo dice, hermanos, el libro de Deuteronomio. Todo lo que está escrito y plasmado en estas páginas, dice el apóstol Pedro, tenemos que estar atentos a ello como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Cuando Cristo venga a anidar en nuestro corazón, el viejo mundo será, hermanos, abandonado por nosotros. Mientras no le permitamos esa entrada de manera total al Señor a nuestra vida, siempre estaremos expuestos a que las prácticas que el mundo tiene, nosotros las creamos como prácticas correctas. La iglesia no tiene, el cristianismo no tiene, el cristiano no acepta pensamiento cabalístico en su espiritualidad, porque a nosotros Dios nos ha enseñado a hablar con la verdad, y esa verdad tiene una connotación directa y no, hermanos, de un sentido de adivinación. Dice el libro de Isaías, busquen Isaías capítulo 47. Vamos a ver este pasaje, capítulo 47 en el libro de Isaías, y la sentencia a todas estas cosas, hermanos, que se hacen por parte del pueblo, o se hacían por parte del pueblo, dice de esta forma, 47 de Isaías, verso 10, porque te confiaste en tu maldad, diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu ciencia, tu misma ciencia, te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y no más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar, y destrucción que no sabrás vendrá de repente sobre ti. Estate ahora, dice, en tus encantamientos, con la multitud de tus agüeros, en los cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortificarás. Hazte fatigado en la multitud de tus consejos, parezcan ahora y defiéndote los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Si nosotros, hermanos, obedecemos a Dios, no necesitamos adivinaciones. Sabemos que alcanzaremos la vida eterna. Si nosotros desobedecemos a Dios, no necesitamos adivinaciones. Sabemos que lo que nos espera es la muerte, hermanos. Las consecuencias de nuestro proceder están claramente definidas y no necesitamos el uso de esas prácticas que el mundo tiene para poder entender la voluntad de nuestro Dios. Él dice que quitemos esos escondrijos, hermanos, que no estemos buscando el agua del Nilo, que no estemos buscando entre Asiria las cosas que el Señor nos enseña. Permitámosle al Señor que nos conceda de su espíritu para entender su voluntad
y no estemos tratando, hermanos, de sumar las letras con números, con su equivalencia en números, para poder llegar a conclusiones que el mismo Dios nos las da. El Señor dice, a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. El que no hable conforme a esto es porque no le ha amanecido. La luz del Evangelio ha llegado a nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa luz, la comprensión correcta de la voluntad del Padre. Y entonces, mis hermanos, no necesitaremos aspectos cabalísticos para entender las cosas. No necesitaremos estarle preguntando a Nostradamus qué va a pasar, y tampoco, hermanos, estaremos pensando que lo que dicen aquellos personajes de hermanos de los cómics son bien buenos para adivinar el futuro, o como lo dijo la señora Lina Golden White y tantos que a través de los siglos han pretendido, hermanos, adivinar el pensamiento de Dios, cuando en realidad lo que Dios nos ha querido dar a conocer está plasmado en esta palabra. Por eso dijo el Señor, Juan capítulo 8, hoy usted y yo, mi hermano, hoy usted y yo tenemos una dicha muy grande, el poder haber sido alcanzados por la misericordia de Dios, y a través de su enseñanza dejar atrás la pasada manera de vivir, sepultar a ese hombre viciado conforme a los deseos de error y revestir al nuevo, que es criado conforme a la voluntad de Dios en esa doctrina, hermanos, como dijo Jeremías, que es exacta, que es recta y que no requiere de que nosotros le pongamos absolutamente nada más. No, hermanos, el pensamiento del cristiano no es cabalístico. El pensamiento del Hijo de Dios no requiere de esas cosas para poder entender la voluntad del Padre. Lo único que necesitamos es obediencia para que el Señor nos dé de su espíritu y con su espíritu comprendamos su voluntad. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hoy somos libres de estas cosas. No permitamos que el mundo nos contagie. No permitamos que el mundo nos contamine, porque el Señor nos ha llamado a santidad y no, hermanos, a esclavitud. Porque el que usa la cábala para poder entender la palabra es que es, hermanos, esclavo del pensamiento que el mundo le ha heredado. Nosotros somos un pueblo especial. Hemos limpiado la vieja levadura y hoy, hermanos, como dice Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Somos un pueblo bendecido. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.